Hola, mi nombre es Mario Fernández, viví más de 20 años en Chile, actualmente me mudé a Estados Unidos y quiero dedicarle este mensaje a los chilenos, país que conozco muy bien, para que entiendan, para que sepan leer correctamente las protestas que están ocurriendo en Cuba. Ese es el único sentido de este video. Miren, chilenos, ustedes apoyan mucho el socialismo, recientemente se ha visto, buscan, quizás no lo llaman de esa manera, pero buscan eh, han habido manifestaciones, como le llaman, estallido social. Me reservo mi opinión sobre eso, pero ustedes están en la búsqueda de una justicia social que supuestamente no tienen. Y les voy a contar un poquito de cómo veo yo la historia de Chile pasada. Eh, Me quiero referir a la historia antes del 11 de septiembre de 1973, porque se habla mucho después del 11 de septiembre, lo que vino después. Yo prefiero hablar de lo que hubo antes. Antes de eso, llegó por la vía democrática al poder el señor Salvador Allende. Un socialista, un comunista, algunos dicen que era hasta de la KGB, pero bueno, esas son especulaciones. Lo cierto es que el hombre era comunista, era socialista, y empezó a implementar una serie de medidas en Chile, en el país. Medidas socialistas, socialistas. Olvidémonos del comunismo porque el comunismo no existe. No hablemos más de comunismo, el comunismo es una utopía. Y se lo dice alguien que ha leído el Manifiesto Comunista de Karl Marx, el Capital, y que ha leído toda esa literatura porque soy ingeniero de software graduado en Cuba, y como cualquier profesional y como cualquier persona que haya vivido, en mi caso, 28 años en Cuba, tuve que leerme todo eso, dar exámenes de esas materias, así que conozco muy bien lo que estoy hablando, como muchos cubanos. Eh, y el señor era socialista y empezó a implementar medidas socialistas. No quiero referirme a ellas en particular, pero así de manera general: control de precios, medidas hacia las empresas que no cumplieran con todas esas eh, estipulaciones del Estado, que se empezó a hacer muy fuerte. Y empezó a agrandarse, como en un sistema socialista, porque eso es lo que digamos, promueve el socialismo. Y el señor Allende empezó a generar conflictos sociales, empezó a hacer propaganda socialista y empezó a generar odio entre la gente. Eh, Obviamente, al atacar a las empresas y a la forma de economía libre y propiedad privada, eh, todos sabemos lo que pasa cuando ocurre eso. El país empezó a dejar de producir alimentos y bienes. Había una crisis total, se empezó a pasar hambre en Chile, empezó a haber eh, racionamiento de alimentos, nunca como en Cuba, pero empezó a haber racionamiento de alimentos. Y escaseaba todo, empezó el mercado negro, donde se podrían comprar las cosas, una inflación galopante. Bueno, no me quiero referir a todo eso, pero todo eso pasó en Chile. Lo que pasa es que eso es como, yo lo digo así, es como la primera parte de la película del Titanic, ¿no? Donde todo, todavía, para muchos era ya un horror, pero para muchos otros, más románticos, pensaban que era, como también en Cuba lo pensaron, mis padres, mis abuelos, pensaban que era como, ¿no?, los momentos iniciales de una transformación social. Entonces es como la primera parte de la película del Titanic, donde sale un barco robusto, grande, invencible, ¿eh? Eh, que no lo podía parar nada, ¿no? E incluso yo diría que hasta la parte donde el barco choca con el iceberg y con el bloque de hielo, y incluso hay algunas roturas, algunas cosas, pero que, bueno, obviamente nosotros todos sabíamos lo que le había pasado al Titanic, pero si uno no hubiera sabido en ese momento lo que si hubiera sido una película más bien de ficción, que no contara la realidad de un barco que realmente se hundió, uno hasta pensaría que se salvaba, ¿no? Y que era normal, que lo iban a resolver, ¿no? Inclusive la orquesta siguió tocando, etcétera, todo ese mito, ¿no? Bueno, entonces los chilenos, cuando estaban en medio de eso,
se les fue la luz, digámoslo así metafóricamente, le apagaron el televisor, se les fue la luz, y no pudieron ver la segunda parte de la película. Y la segunda parte de la película, que la vivimos los cubanos, la segunda, la tercera, se convirtió en una serie de 62 capítulos, de 62 años, ¿ok? Lleva ya el régimen comunista socialista cubano. Inicialmente, durante más de 30 años, apoyado por todo el bloque soviético. Mucha gente no sabe ni lo que es eso. Bueno, la Unión Soviética, con todas sus repúblicas, que lo que hizo fue avasallar a un montón de países de Europa y de Asia y los hizo suyos y los dominó, más otros países que no pertenecían a la Unión Soviética, que también estaban completamente manejados por la Unión Soviética, ¿no? Es importante que se lea toda esa historia, sobre todo la gente joven, ¿no? Todos los países, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos esos países, Alemania Oriental, más todo lo que es la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética, países como obviamente Rusia, a la cabeza de todo eso, Ucrania, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Kazajstán, Georgia, todos esos países. Estudien esa historia los que no la conocen. Todo eso pertenecía a un gran bloque de países con muchos recursos naturales, por cierto, manejados y dirigidos por Rusia, y en la parte del este de Europa, que no pertenecía a la Unión Soviética, manejados por el ímpetu y la precisión alemana en la Alemania oriental. Bueno, todo eso se fue al carajo. Todo eso se fue al carajo. Todo eso fracasó completamente. Pero todo ese bloque ayudó a Cuba durante los primeros 30 años de la llamada Revolución Cubana, que empezó, triunfó en 1959. Entonces los cubanos vimos no solo la película, vimos toda la saga, vimos todos los episodios de la serie, ¿ya? Y lo que ustedes tuvieron como racionamiento, que tenían ahí unas tarjetas, unas cosas, unos permisos para comprar comida, ¿saben lo que ha sido para nosotros durante todo ese tiempo? Esto que tengo aquí, miren, una libreta de abastecimiento, ¿sí? Que es una herramienta represiva, donde el gobierno te dice prácticamente lo que puedes y no puedes comer, ¿ok? Y te paga una miseria, y no puedes hacer nada, y todo está prohibido, y no puedes emprender. Entonces sales de Cuba y vas a un montón de países y ves que un montón de negocios son de los cubanos que se han ido, incluyendo Miami, pero no solo Miami, en todo Estados Unidos, en toda Europa, en toda América Latina, está llena de cubanos, escuchen bien, exitosos en todas las ramas de la economía y de la vida, exitosos. Gente muy buena que ha tenido una oportunidad en países, escuchen esta palabra, libres. ¿Ok? Cuba no es libre. Cuba no está pidiendo comida y no está pidiendo. Los cubanos, después de 62 años, lograron tener la fuerza nuevamente para exigir su libertad, que es lo más importante que hay para un ser humano. Libertad, sin lo cual no se es nada en la vida. Entonces, ¿por qué tardaron tanto los cubanos? Les voy a contar. Porque la segunda parte de la película que ustedes no vieron, chilenos, ¿saben de qué se trata? De que el Estado, cuando se da cuenta que empieza a tener detractores, que los empieza a ver como enemigos, que es el pueblo, el mismo pueblo que lo puso ahí, en el caso de Allende, que llegó por la vía democrática, o en el caso que es muy similar al caso de Venezuela, aunque Venezuela es un país más rico, con más recursos naturales, pero es muy parecido porque el señor Chávez también llegó democráticamente. Pues entonces, el tirano, ¿sí? Porque Allende se estaba convirtiendo en un tirano, pero acuérdense, se apagó la luz, se perdieron la segunda parte de la película. No la segunda película, no. La segunda parte de la primera película, ustedes se la perdieron. Porque el 11 de septiembre de 1973 se cortó la luz en Chile. ¿Ok? Y ustedes se perdieron esa otra parte. Bueno, esa parte es la más horrorosa de todas. Y los cubanos la vivimos. Y si ustedes van a Cuba o si ustedes tienen amigos cubanos y no conocen esa parte y no se las han contado y no las han visto con sus propios ojos, cuestiónense sus valores, su inteligencia. Todo eso existe, ¿sí?
con la hipocresía de todo el mundo. Los asesinatos no son ahora que los muchachos están protestando, jóvenes, por cierto, de otra generación, que no tienen nada que ver con la anterior. Solamente son descendientes, pero que han salido valientemente a arriesgar su vida por la libertad. Y gritan libertad, no gritan quiero pan con jamón, o quiero un bistec, o quiero una vacuna. No, gritan libertad, y eso no lo van a poder esconder, y eso va a ser así, y va a seguir siendo así. Entonces, entiendan, personas de todo el mundo, pero especialmente los chilenos, que creen que ese socialismo que ustedes estaban construyendo iba a ir a algún lugar diferente, iba a llegar a algún lugar diferente. Pues no, se perdieron la peor parte de la película, la parte más sangrienta de la película, cuando el Estado omnipotente, con todos los medios, con todas las herramientas, con toda la fuerza para reprimir, pues decide simplemente arruinarle la vida a todo el mundo. Y decide implementar cosas como esta, que son métodos represivos. ¿Ustedes creen que esto es para que todo el mundo coma más y para repartir las cosas entre todos y que haya igualdad? Pues no. Los cubanos vemos esta libreta como un método represivo. Vete a gritar en una esquina, abajo Fidel, abajo el comunismo. Vas a tener que ir a comprar tu comida. Y no es a cualquier lugar. Ahí ya sale un numerito. Es el único lugar donde puedes ir a comprarla. Y tu nombre está aquí adentro. Y lo que comes y lo que no compras. Y es bastante escaso todo y de mala calidad. Esto es un mecanismo represivo. Este es uno de los más suaves, ¿ok? Te meten a la cárcel. Te torturan. Principalmente psicológicamente. Pero te torturan. Tenemos una organización de hace 60 años que se llama Comité de Defensa de la Revolución. ¿Saben qué cosa es? A nivel de barrio, una estructura a nivel de barrio, de soplones, a nosotros le decimos chivatos, que simplemente están husmeando en tu vida y tienen derecho de hacerlo porque el Estado les da ese derecho. Y están revisando tu vida y te están delatando si ven algo diferente. Algo como que vengas a lo mejor con un poco de comida o con algo que no está a la venta por ahí, que lo tuviste que haber comprado en el mercado negro. O que en ciertas épocas, porque ha ido cambiando, tu familia te mandaba dinero del exterior cuando era prohibido. Estaba prohibido tener divisas. Ibas preso si tenías divisas. Todo eso se ha ido flexibilizando, pero no porque el socialismo esté mejorando, no, porque son las medidas que han ido tomando para no terminar de sucumbir y poder tener los recursos para seguir explotando al pueblo y reprimiendo al pueblo. En el capitalismo te explotan. No, sí, cierto. Bueno, yo prefiero el capitalismo, muchísimo más, con todos sus defectos. Los cubanos, que somos exitosos fuera, preferimos de todas maneras el capitalismo. Prefiero que me exploten y que me paguen un salario. Y si lo considero poco digno, pues me voy a otro lugar y bienvenida a la competencia. O me hago un negocio propio y compito y salgo adelante. Se lo dice alguien que lo hizo. Pero habemos millones que lo hemos hecho, porque hemos salido millones de Cuba. En Cuba hay 11 millones de personas. Bueno, escuchen esto. Fuera de Cuba vemos aproximadamente 3 millones de cubanos. Muchos exitosos. Yo diría que la gran mayoría. No solo en Estados Unidos. En Chile hay una comunidad gigante de cubanos que ha salido a marchar en sus calles. ¿Saben por qué? Y de una manera pacífica. ¿Y quiénes han sido los violentos? Los comunistas, los extremistas comunistas chilenos, que generan provocación, que quieren que uno entre a su área, que es el área de la violencia. Pues no, nosotros no somos así. Somos gente que sabe manifestarse de manera pacífica. ¿Y qué estamos pidiendo? En todas partes del mundo, que la comunidad internacional deje de ser tan hipócrita y que reaccione de una vez. Los asesinatos no son de ahora, para que lo sepan. Desde los primeros años de la mal llamada revolución hubo fusilamientos. ¿A quiénes? A opositores políticos, a gente que no estuvo de acuerdo. Recuérdense que la revolución cubana fue violenta. Llegaron al poder por la vía de la violencia, Fidel Castro y toda su gente,
Quizás había que hacerlo porque había un dictador, un golpista, un presidente que había dado un golpe de Estado, y quizás había que llegar por la vía de la violencia. Ok, pero después también había que, como lo prometió Fidel Castro y traicionó a todo el mundo, había que hacer elecciones, había que implementar una democracia. Entonces, como llegaron por la vía violenta, destruyeron ejércitos, destruyeron todas las instituciones y empezaron, escuchen bien, a fusilar a sus enemigos políticos. Cientos de fusilados. ¿Saben cómo le dicen al Che Guevara, cómo le decimos al Che Guevara a los cubanos? Ese que tanto idolatra a la izquierda y que mucha gente se pone una camiseta del Che con el Che en el pecho. Una polera, como se dice en Chile. Para nosotros eso es ver como la imagen, como para un judío o alguien que haya sufrido el holocausto, ver la imagen en el pecho de alguien de el mismísimo Hitler. El carnicero de la cabaña, le decían al Che. La cabaña es un lugar donde él autorizaba los fusilamientos y también los hacía él personalmente. Un asesino en serie, Ernesto Guevara, Che Guevara. Y muchos de ustedes lo idolatran. Esa es la realidad. Ustedes no vieron la segunda parte de la película porque se les fue la luz, se les cortó la luz el 11 de septiembre de 1973. No me quiero referir a lo que ocurrió después. No es menester de este video. Me refiero a lo que ocurrió antes y a lo que ustedes no vieron. ¿A dónde los iba a llevar el socialismo? Al fracaso total como sociedad. Los cubanos, después de toda esa carnicería que hubo al inicio de la mal llamada revolución, para que sepan, Bahía de Cochinos o Playa Girón, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que cubanos exiliados que ya estaban fuera de su país se prepararon militarmente. Sí, intervino la CIA. Quien haya intervenido, da lo mismo. Eran patriotas, como ahora los hay, listos para ir a invadir su país, para liberarlo del comunismo y del socialismo. Bueno, eso ya ocurrió en la década del 60. Y hubo también traición de quienes le ofrecieron ayuda. Pero lograron su cometido, entraron, hicieron una toma de una playa, para después recibir una ayuda externa que no llegó. A ese nivel llegó el patriotismo y la valentía de los cubanos. Chilenos, latinoamericanos, traten por todos los medios de que ustedes no tengan que llegar a eso. Nosotros llegamos a eso, mis antepasados. ¿Y después qué pasó? Que por la vía de la opresión, de la represión, de la delación, de todas las cosas que promueve el régimen socialista para mantenerse en el poder, para tratar de que todo el mundo piense igual, pero todos somos individuos independientes, únicos, y no todos pensamos igual. Eso no va a pasar nunca con la raza humana. Pues para tratar de que todo el mundo piense igual, reprimen y reprimen. Y llegamos a una cosa que se estudia en psicología, que se llama indefensión aprendida. Búsquenlo. Cuando las personas o cuando los seres, se han hecho experimentos con animales y también con personas, experimentos casuales que han ocurrido en la historia, cuando las personas creen que no hay nada, cuando los pueblos creen que no hay nada que puedan hacer para cambiar su realidad, pues entonces no hacen nada. Eso es lo que hemos sufrido los cubanos, indefensión aprendida. Y entonces, ¿qué hemos hecho por décadas? Emigrar y emigrar. Y estamos, escuchen bien, en todos los rincones del planeta Tierra. En todos. Entonces, por favor, si tú te crees solidario con la causa cubana, acércate a los cubanos. Acércate. En tu trabajo, en tu comunidad, donde vivas. Acércate y dales un mensaje de esperanza. Y dile, mira, sé que estás sufriendo porque están matando a tus hermanos. Pero no es de ahora, desde hace décadas. Díselo, es importante que se lo digas. Yo sé que hace décadas tus hermanos están muriendo por la libertad. Yo sé que tú tuviste que emigrar porque no tenías oportunidad, porque llegaste a la conclusión de que no podías hacer nada para cambiar ese sistema. Y estás aquí, y este país, cualquiera que sea, te acogió y has podido aprovechar esas oportunidades. Tienes mi solidaridad. Y esta vez
Vamos a tratar de ayudar todos para lograr la tan deseada libertad del mundo, que los cubanos esperamos que sea un ejemplo. La libertad de Cuba, disculpa, que los cubanos pensamos que se convierta en un ejemplo para que el mundo entienda las atrocidades del socialismo. No es de un sistema mal manejado, no, el socialismo que te reprime, que te oprime y que no te permite tener oportunidades porque controla todo. Entonces, cuando vayan a tomar decisiones en las elecciones de sus países, en los procesos cívicos de sus países, piénsenlo bien antes de optar por sistemas donde le entregamos el control al Estado, a los burócratas del Estado, porque eso es inversamente proporcional con la libertad del individuo. Por eso muchos cubanos nos dicen recalcitrantes y somos muchos pensarán que radicales con el tema de la política. Sí, nos gusta la libertad y como sabemos qué es la libertad, porque tuvimos que conquistarla. Muchos de mi generación, yo tengo 51 años, los más jóvenes que yo y algunos incluso mayores que yo, hemos tenido que conquistar nuestra libertad porque nacimos sin ella. Ustedes tienen la libertad a toda hora. Nosotros salimos a conquistarla. Y cuando uno se va de su país, es una hombrada, es una cosa dificilísima, empezar de cero, sin apoyo familiar, muchas veces hasta sin amigos, lugares donde no hablas ni siquiera tu idioma, en algunos casos. O hablas el idioma, como es el caso mío en Chile, hablaba el español, pero no los entendía y ellos no me entendían a mí porque hablamos muy diferentes y somos muy diferentes. Bueno, pues me tuve que adaptar. Y agradezco a Chile por la oportunidad y a todos los países donde he estado por la oportunidad que me han dado de ser libre, que es lo más importante. Cuiden la libertad. Lo que está pasando en Cuba no es solo un tema de Cuba. Es un tema humano, mundial, y esperamos que se convierta en una bandera de lucha contra el socialismo. Pónganle comunismo, marxismo, colectivismo, pónganle como quieran, pero lo que hay en Cuba es socialismo. Y todo el que diga pertenecer a un partido socialista es para mí lo mismo, y para los cubanos lo mismo, que para un judío que alguien pertenezca a un partido nazi. Entiendan eso de una vez y por todas. Y sáquenle el cartelito de socialista a su partido. Y saquen las ideas socialistas de sus partidos. Somos individuos y tenemos que respetar a los individuos. Y tenemos que armar comunidades que funcionen, sociedades que funcionen, donde haya una cultura cívica, donde haya un respeto a los demás, pero sin pasar por encima de la libertad del individuo. Porque cuando pierdes eso, lo pierdes todo. Eso es lo que está pasando en Cuba. Que Cuba sufrió, repito, chilenos, todo lo que ustedes no vieron en la segunda mitad de la película que ustedes empezaron cuando Allende llegó al poder. Y hasta una estatua le tienen en un parque importante frente a la Moneda. ¿Okay? Eso es incorrecto. Allende realmente fue un presidente malo para Chile. Y nosotros los cubanos, la mayoría, pensamos que fue muy bueno que se les apagara la luz y no pudieran ver la segunda parte de esa película. Así que nada, espero que esto les haya servido. No es un mensaje de odio, es un mensaje para que entiendan realmente lo que está pasando en mi país de origen y aboguemos todo porque esta crisis se resuelva de la mejor manera. No hay otra forma que no sea con la libertad de Cuba, pero que tenga el menor costo en sangre posible, porque ya ha muerto gente, se ha derramado sangre por más de 60 años, no solo ahora, pero ahora se ha intensificado y esperamos que intervengan las organizaciones internacionales, que intervenga quien tenga que intervenir, porque para los cubanos va a ser extremadamente difícil resolverlos solos, porque los están masacrando con armas de fuego, con palos, con gente, paramilitares, con palos autorizados por el gobierno a paliarlos y a reprimirlos. Les mando un gran abrazo.